ofreciendo sacrificios espirituales. Ofreciendo sacrificios espirituales. Miren, debemos entender que cuando nos entregamos a Cristo, cuando nos convertimos a Él, cuando nacemos de nuevo, pasamos a hacer muchas cosas en Cristo, o pasamos a formar parte de muchas cosas, las cuales son instantáneas, pero a su vez también son progresivas, tienen que irse desarrollando en nosotros. Y entre tantas cosas es que somos hechos sacerdotes, como nos habla la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2 verso 5, que nos dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro le está hablando a los creyentes de todos los tiempos y nos está llamando como una casa espiritual y sacerdocio santo. Y debemos ser edificados de esta manera. Así como les decía, son cosas que son instantáneas, pero que también tenemos que ir siendo edificados en ellas para que entonces son progresivas, para que se desarrollen en nosotros, y llenemos el título que estamos recibiendo de una manera instantánea. Seamos edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo. Y así como los sacerdotes en lo natural, en el antiguo pacto, los sacerdotes levíticos ofrecían ofrendas y sacrificios constantemente, como nos habla Hebreos 10:11, nosotros también. Ahora en el nuevo pacto, nosotros como creyentes, como un sacerdocio espiritual, tenemos ofrendas y sacrificios que ofrecer. Sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y no solamente se trata que seamos un sacerdocio espiritual que ofrezca sacrificios espirituales, sino que seamos un sacerdocio santo. Podemos ser sacerdotes, pero no sacerdotes santos. Y eso, si no somos sacerdotes santos, eso de ninguna manera va a ser agradable delante de Dios. Dios quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, como nos habla 1 de Pedro 1, 14 al 16. Santos en toda nuestra manera de vivir. Y si somos santos, como el Señor nos pide que seamos santos, entonces esos sacrificios sí podrán ser agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hablamos en los temas anteriores sobre el sacrificio de alabanza, que tiene su base en Hebreos 13:15. Ofreciendo al Señor el sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Como lo habla el profeta Oseas en Oseas 14, versículos 1 y 2, ofreciendo a Dios los bueyes de nuestros labios. También hablamos del sacrificio de gratitud, el sacrificio de dar gracias. Ese tiene su base en el Salmo 100, versículo 4, donde nos habla que ofrezcamos siempre el sacrificio, donde nos habla en el Salmo 100, verso 4, que entramos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. El sacrificio de gratitud, el sacrificio de acción de gracias. Así que hoy, en esta ocasión, vamos a hablar de un sacrificio espiritual más, haciendo claro mención y reafirmando el verso base que tenemos en 1 Pedro 2:5.
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el sacrificio espiritual que hoy veremos es el sacrificio de júbilo. La Escritura nos habla de este sacrificio de júbilo claramente en el Salmo 27, versículo número 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Ahora, quiero que entiendan muy bien esto. No voy a hablar de la liturgia, como así se le llama en algunos grupos eclesiásticos. No voy a hablar de la liturgia de la iglesia que me da Dios el privilegio de pastorear. No voy a hablar de la liturgia de la confraternidad a la que pertenezco, Sion Fellowship Internacional. No voy a hablar de la liturgia de una iglesia o de una confraternidad de iglesias o concilio de iglesias, sino de la liturgia del cielo. La liturgia que Dios nos presenta en su palabra. Somos exhortados, mira, independientemente de la denominación a la que pertenezcas, independientemente del concilio u organización eclesial o de iglesias a la que pertenezcas, somos exhortados en la palabra de Dios a darle a Dios estos sacrificios de júbilo, ofrendas de júbilo. Y es interesante la palabra que se utiliza aquí en el hebreo, en el original, cuando nos habla, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. En el hebreo, cuando se refiere ahí a sacrificios de júbilo, nos habla de la palabra hebrea teruá, que pueden encontrar aquí abajo. Teruá. Si tú eres estudioso de la Biblia y te gusta ver los números de Strong's, en el Strong's es el número H8643. Teruá es un sustantivo. Aparece 36 veces en el hebreo en el Antiguo Testamento. Y nos habla del grito de júbilo, de una aclamación de alegría, una aclamación de júbilo en victoria sobre el enemigo, un clamor de batalla, como lo podemos ver en Jeremías 49:2 y en Ezequiel 21:22, que pueden ver. Es el grito de victoria, el grito de júbilo, pero no precisamente el grito de júbilo como cuando en algunos conciertos o iglesias dicen grito de júbilo. Eso no dice nada. Eso no tiene ninguna letra. No estamos diciendo nada. ¿Sí? Dios quiere que le alabemos con entendimiento. La raíz de esta palabra, teruá, que es a la que se refiere este sacrificio, es ruá, que también pueden ver aquí abajo. Ruá, en el número de Strong's es H7321 y es un verbo. Aparece 44 veces en la escritura en el Antiguo Testamento y significa gritar, alzar la voz o sonar la alarma. Sonar la alarma. Entonces vamos a hablar
de teruá. Darle a Dios el sacrificio de teruá, de un grito de júbilo, de aclamar la victoria del Señor, aclamar con alegría al Señor, un grito de victoria, victoria sobre el enemigo. Y veamos lo que nos dice la Escritura de este maravilloso sacrificio. En el Salmo 89, verso 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe darte teruá. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Es bienaventurado, dichoso, feliz el pueblo que aprende a darle teruá al Señor. El grito de victoria, el grito de júbilo al Señor. Es bienaventurado el pueblo que le aclama con gritos de júbilo, de victoria sobre el enemigo, quien le da sacrificios de teruá. Y miren, ¿cuál es el mensaje cuando decimos grito de júbilo? ¿Cuál es el mensaje? Es solo hacer bulla. ¿Qué diferencia? Miren, aquí nos habla que sabe aclamarte. O sea, es algo muy especial. No es nada más solo gritar cualquier cosa que se nos ocurra, o cualquier sílaba, ¡bú! O cualquier letra o vocal que se nos ocurra. No. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, que te da a ti, Señor, un grito de júbilo. Cuando podemos gritarle al Señor, quizá un aleluya, exaltado seas, victorioso Cristo, tú eres mi libertador, tú eres mi libertador y rey. ¡Aleluya! ¡Grande eres tú! Que le aclama a Él por su victoria. Que aclama y grita de la victoria del Señor. Es bienaventurado el pueblo que le da teruá al Señor. Aún el Señor le exhorta a que le cantemos y le demos teruá mientras tocamos con instrumentos, con júbilo, con gozo. En el Salmo 33, verso 3, cantadle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Cantadle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Tañendo con júbilo. Tañendo nos da la idea de tocar instrumentos de cuerdas. Tocando instrumentos de cuerdas con aclamaciones y gritos de alegría, de gozo, de victoria. Aclamando al Señor mientras tocamos con instrumentos de música, gritar de sus victorias, de sus grandes obras, de sus milagros, con alegría, porque Él nos salvó, porque Él nos libertó, porque Él nos cambió,
Porque Él nos ha transformado, porque Él nos ha dado una nueva vida, una nueva esperanza. Gracias, Señor, en ti soy libre. ¡Aleluya! Es bienaventurado el pueblo, dichoso, feliz el pueblo que le da teruá al Señor. Y Dios quiere poner esa teruá en nuestros labios. En Job 8, verso 21. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Amén. Aún llenará Dios tu boca de risa y tus labios de júbilo, de teruá, de gritos de júbilo, de alegría. Miren, amigos, hermanos, yo he visto creyentes que nada más se acercan a Dios o le cantan a Dios o entran a la presencia de Dios, inmediatamente, oh Señor, ante ti venimos, oh, ante ti venimos. Y esa es su expresión todo el tiempo. Todo el tiempo. Recuerdo hace años nosotros estábamos en un ministerio donde casi era así. En una ocasión llevamos a una persona por primera vez a la iglesia. Y ya que terminó el servicio y lo llevábamos a su casa, le dijimos, oye, ¿qué te pareció? Y fue demasiado sincero ese hombre. Nos dijo, no me gustó nada. Y nosotros nos quedamos, todos como tristes. ¿No le gustó? No, nada. Suficiente sufro yo en mi casa, nos dijo. Y con lo que se ve cada día, como para ir a la iglesia y ver que todos están todo el tiempo llorando, angustiándose y todos tristes. Yo pensé que acercarse a Dios era algo que les iba a dar alegría y que Dios llenaba el corazón de las personas, pero veo que acercarse a Dios es puro sufrimiento porque se la pasan llorando. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Claro, sí habrá momentos, y vamos a ver más adelante el sacrificio de un espíritu quebrantado. Sí habrá momentos en que tendremos que quebrantar nuestro espíritu delante de Dios en arrepentimiento, pero no es de siempre. No es de siempre, no es de que nos acerquemos a Dios y ya en automático poner nuestra cara de mayor sufrimiento, caras largas, caras tristes. Dios nos quiere ver contentos. Dios quiere vernos felices. Dios nos quiere ver alegres también. Dios quiere llenar nuestra boca de risa. De risa. Que podamos sonreírle y regocijarnos en su presencia. Y nuestros labios pueden estar llenos de esa teruá santa, donde le gritemos con alegría, con gozo, con júbilo, porque Él nos dio libertad, porque Él nos salvó. Porque Él le dio razón a nuestra existencia. Porque Él nos hace muy felices. Y entonces le podemos decir, Señor, gracias. Tú me haces tan feliz.
tú me has cambiado y en ti hay victoria. ¡Aleluya! Quiero ahora hablar de 3 ejemplos de teruá en la Escritura. ¿Y qué enseñanza nos arrojan estos ejemplos? Primeramente, en tiempo de Esdras, cuando se ponían los cimientos de la casa. Esto es cuando se ponían los cimientos del segundo templo, del que los judíos llaman el segundo templo. El templo de la restauración, o también llamado el templo de Zorobabel, es el mismo que fue remodelado por Herodes, donde aparecería y enseñaría Jesús el Cristo. O más bien, donde Jesús el Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, apareció y enseñó. Vamos a ver en Esdras capítulo 3, versículos del 11 al 13. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, teruá, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, teruá. Y no podía distinguir el pueblo el clamor, ruá, de los gritos de alegría, teruá, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, teruá, y se oía el ruido hasta de lejos. Amén. Encontramos que mientras se echaban los cimientos de la casa de Jehová, era un clamor de gran alegría. Aclamaban con gran júbilo, teruá. Daban grandes gritos de alegría. Clamaba el pueblo con gran júbilo. Y nos dice que hasta se oía el ruido. Ese clamor, esos gritos, esas aclamaciones de alegría se oían desde hasta muy lejos. Cuando se estaba levantando la casa del Señor. ¿Cuál era su alegría? Porque daban teruá, gritos, un vocerío de alegría, de victoria, porque nuevamente se podrían presentar delante del Señor. Nuevamente podrían entrar a la casa del Señor. Y se podrían presentar delante de Él para ofrecerle sus ofrendas, sus sacrificios, para poder tener la atención del Dios de los cielos, del Creador del universo. Oh, esto nos puede recordar cuando David dice en el Salmo 122, verso 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que debiéramos hacer teruá con gozo cuando venimos, cuando entramos a la casa del Señor. Aprendamos a clamar con alegría y aún con gritos de victoria al Señor, al presentarnos
delante de Él, expresando nuestra alegría de poder presentarnos delante de nuestro Dios, delante de nuestro Rey. Aleluya. Otro ejemplo de teruá lo tenemos cuando el arca del pacto era movida, como lo tenemos en 1 Samuel 4, versículos 5 al 6. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó, ruá, con tan gran júbilo, teruá, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, teruá, dijeron, ¡qué voz de gran júbilo, teruá! Es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Esto fue en tiempos de Elí. Cuando Israel tuvo batalla, una de tantas batallas, claro, contra los filisteos. Y tenemos que los hijos de Elí llevaron el arca a la batalla. Y cuando llegaron a la batalla con el arca del pacto, encontramos que todo Israel gritó con tan gran júbilo, con alegría, un grito de victoria tal que la tierra se estremeció y tembló. Y cuando los filisteos oyeron esa voz de júbilo, ese teruá, se llenaron de temor. Se llenaron de temor. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios cuando se desata el teruá, cuando se aclama con alegría al Señor, cuando se aclama, cuando hay un vocerío del pueblo de Dios unido, dando gritos de alegría, dando gritos de victoria. Poder de Dios se desata. Aunque en este caso, que leemos aquí en 1 Samuel 4, Dios ya había determinado que cayera Silo, que era donde estaba el arca del pacto y el sacerdocio. Dios ya había determinado que cayera Silo, e Israel cayera delante de sus enemigos por causa de los pecados en el sacerdocio, por causa de los pecados de los hijos de Elí, y que su padre, Elí, no los estorbaba. En 2 Samuel 6:15 tenemos: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, teruá y sonido de trompeta. Y vamos a ver de una vez en 1 de Crónicas, capítulo 15, versículo 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, teruá, y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Amén. Así como vimos en 1 Samuel capítulo 4, traían el arca del pacto y hacían teruá. La tierra tembló y los enemigos se estremecieron. Aquí ahora vemos a David trayendo el arca del pacto a Jerusalén. Y la traía con instrumentos de música y con teruá. ¿Queremos atraer la presencia del Señor? Porque miren,
En el arca del pacto reposaba la presencia del Señor. El Señor habitaba entre los querubines. Ahí el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Y ahí estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios entre los querubines en el propiciatorio, que venía siendo la tapa del arca. Y cuando David traía el arca del pacto a Jerusalén, a una tienda muy especial que le había preparado, que era el tabernáculo de David, la traía con sonido de instrumentos de música y con teruá. ¿Quieres atraer el arca de Dios? La presencia de Dios, la gloria de Dios a tu vida, a tu casa, a tu iglesia. Aquí encontramos una forma de traer el arca, la gloria de Dios, y es con instrumentos de música y con teruá, con alabanza, con instrumentos de música aprobados por Dios y con teruá, aclamación, aclamando, gritando, con alegría y de la victoria del Señor. Miren, este mensaje yo lo prediqué en la iglesia que pastoreo hace como 2 meses. Y terminando el mensaje, les dije a los hermanos, vamos a cantar un canto, y después de cantar este canto, vamos a darle teruá al Señor. Bueno, fue el teruá más largo en el que yo haya estado en toda mi vida cristiana. Y miren que soy cristiano desde 1989 y estamos en 2022. O sea que ya son varios años. Y fue un teruá larguísimo, pero pudimos sentir la gloria de Dios. Una presencia de Dios tan poderosa mientras le dábamos al Señor teruá. Tú lo puedes comprobar. Compruébalo. El Señor le agrada, se deleita en que le demos a Él el sacrificio de júbilo, el sacrificio de teruá. Y déjame decirte algo también, no solamente atrae la presencia de Dios, no solo trae la gloria de Dios, sino que pone a temblar a nuestros enemigos. ¿Cuáles enemigos? Por supuesto que, como dice Pablo, no son carne ni sangre, sino principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Los pone a temblar, como leímos en Samuel, 1 Samuel 4. Pero eso lo vamos a ver ahora mismo, en una mayor medida, en nuestro tercer ejemplo de teruá, con Josué, cuando cayeron los muros de Jericó. Vamos a leer Josué 6:5, 16 y 20. Entonces, Josué 6:5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, teruá, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Verso 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, ruá, porque Jehová os ha entregado la ciudad.
Verso 20. Entonces el pueblo gritó, Ruá, y los sacerdotes tocaron las bocinas, Ruá. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, Teruá. Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Amén. Tenemos que hay liberación. Se rompen murallas. Se rompen cadenas. Se rompen fortalezas del enemigo con Teruá. Gritando de la victoria del Señor con gozo. Cuando gritamos de la victoria del Señor con gozo, las fortalezas del enemigo son destruidas. Josué le dijo al pueblo: todos vamos a gritar a gran voz. Y al gritar, el muro de la ciudad caerá. Y así fue. Gritaron con gran vocerío, dice el verso 20, y el muro se derrumbó. Así que el Teruá no solo hace temblar a los enemigos, ángeles caídos, demonios, tiemblan cuando el pueblo de Dios hace Teruá, aclamando de la victoria de Cristo Jesús en la cruz, donde exhibió, donde venció, donde expuso a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando aclamamos la victoria de aquel que vino a deshacer las obras del diablo, tiemblan esos seres espirituales de maldad y los muros caen. Como nos dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. De hecho, aparte de ser Teruá, un sacrificio espiritual aceptable a Dios, agradable a Dios, el sacrificio de júbilo, hemos visto que es algo que odia a Satanás. Es algo que odia a Satanás, porque pone a temblar su reino y hace que fortalezas del enemigo sean destruidas. Y nos dice aquí Pablo: las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, no son físicas, sino son espirituales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y qué maravillosa ilustración de una fortaleza cayendo, como lo fue el caso de los muros de Jericó con Teruá. Definitivamente Teruá, el grito de júbilo, de alegría, de gozo, de victoria. No es solo un sacrificio espiritual, es también un arma espiritual y poderosa para la destrucción de fortalezas espirituales del enemigo, como lo vemos ilustrado claramente con Josué. En junio de 2022, ministramos liberación a una mujer que tenía pacto con la muerte. Y la estábamos guiando en oración. Yo le decía: repite
después de mí. Y ella iba repitiendo muy bien. Yo le decía, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, ante ti vengo hoy, ante ti vengo hoy, declarando que tú eres Dios y Rey, declarando que tú eres Dios y Rey. Tú eres el único Salvador, tú eres el único Salvador. Y así, repitiendo. Y cuando yo dije, y declaro, la victoria de la cruz. La mujer estaba muy consciente, pero cuando yo le decía que repitiera, y declaro la victoria de la cruz, empezaba a gruñir. Y le dije, repite, y declaro la victoria de la cruz. No podía. Y declaro la victoria de la cruz. Y seguía como gruñendo. Repite. Hasta que ya contestó el demonio. Y dijo, no, es mía. Y en el nombre de Jesús, y por el poderoso y bendito nombre de Jesucristo, le dije, hasta aquí es tuya. No más. No más. Y en el nombre de Jesús. Nosotros absolutamente no tenemos ningún crédito. Por ello, fue maravillosamente liberada la mujer. Por el bendito nombre de Jesús. Y repito, nosotros no tenemos ningún crédito por ello. La palabra es de Cristo. Jesús es el que murió en la cruz y obtuvo la victoria. Y es en el nombre de Él. ¿Qué crédito puedo yo tener? Fue liberada esa mujer. Y después continuamos donde nos quedamos. A ver, repite la oración. Y declaro la victoria de la cruz. Y entonces ella dijo, y declaro la victoria de la cruz. Y declaro que Jesucristo ha venido en carne a deshacer las obras del diablo. Y lo pudo declarar por el poder de nuestro Dios. Que Jesucristo vino en carne para deshacer las obras del diablo. Los demonios odian que aclamemos con júbilo, con teruá, la victoria de la cruz, porque los pone a temblar. ¿Sabes cuál es una de las más grandes victorias del reino de las tinieblas? Que tú no sepas la victoria de la cruz. Que tú no lo reconozcas. Que tú no reconozcas. Que tú no lo aclames. Que por esa cruz hay victoria sobre ellos. Porque Cristo venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Así que somos exhortados a ofrecer al Señor este sacrificio de teruá, que es aceptable delante de Él. Somos exhortados a hacerlo cuando entramos a su casa. Cuando tenemos la oportunidad de entrar a su casa, de edificar la morada del Señor. Cuando buscamos atraer su presencia, como cuando era movida el arca. Y además es un arma poderosa para destruir toda fortaleza del enemigo. Sofonías 3, 14 y 15.
Canta, oh hija de Sión, da voces, Ruá, de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Así que cantemos al Señor y aclamemos con júbilo, con teruá, a la roca de nuestra salvación, porque es bienaventurado, dichoso, el pueblo que le da teruá al Señor con gozo y alegría, por cuanto ha apartado nuestros juicios, ha echado fuera a nuestros enemigos, porque cuando le damos teruá, su presencia y su gloria es atraída, son puestos a temblar. Los demonios, los ángeles caídos, son destruidas las fortalezas de Satanás. Demos teruá al Señor. Aclamemos con júbilo. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces, Ruá, de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando el Señor llega entre nosotros y para recibirle, demos esos gritos de gozo, de alegría, de victoria. Y podría parecer, ya para terminar este mensaje, que no tomé muchos versos del Nuevo Testamento para hablar de este sacrificio. Podría parecer ¿por qué no hablar a versos del Nuevo Testamento? De hecho, muchos de los versos que hablé vienen del Nuevo Testamento. ¿Cómo? ¿Sabes que Salmos es parte del Nuevo Testamento? Salmos es parte del Nuevo Testamento. Y podrían decir, no es cierto, está en el Antiguo Testamento. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El apóstol Pablo nos dice que hablemos, creyentes del nuevo pacto. Miren, que por supuesto toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y nos es útil. ¿A cuál escritura se refería? A las escrituras que Timoteo tenía cuando era un niño. Y toda la escritura nos es útil al Antiguo Testamento. Pero por si fuera poco, podemos considerar Salmos como parte del Nuevo Testamento, ya que Pablo lo introduce al Nuevo Testamento. Cuando nos dice, hablando entre vosotros, creyentes del nuevo pacto, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo está llamando a los creyentes a que hablemos de los salmos. Y por supuesto que si vamos a hablar de ellos, es porque los vamos a aplicar. No se trata que hablemos como creyentes de los salmos y no los apliquemos, ¿verdad? Colosenses 3:16 lo confirma. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice Pablo, no solamente hables de los salmos, sino canta los salmos.
cantando al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y si vamos a hablar de ellos y cantarlos, es que hay que aplicarlos, usarlos como parte del Nuevo Testamento. Pues los salmos nos dan el patrón de la alabanza más alta que la iglesia moderna lamentablemente ha perdido. Nos da el patrón de David, el patrón nada menos del tabernáculo de David, que será restaurado en el tiempo postrero, como nos habla Amós 9:11, Hechos 15, 16 y 17. El tabernáculo ahora caído de David, pero que será vuelto a levantar. El patrón de David de la alabanza más alta, que a Dios le agrada, que Dios ama, que atrae el arca del pacto a nosotros. Así que aclamemos con júbilo, con teruá a la roca de nuestra salvación. Démosle teruá porque es un sacrificio agradable a Dios. Porque cuando le damos teruá también atraemos su presencia, atraemos su gloria. Hacemos temblar las potestades del enemigo y además fortalezas del enemigo son destruidas. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.